Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a este nuevo acto de la Sociedad Cultural Gijonesa. Hoy presentamos el libro Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI, ensayo sobre el problema político de las Españas y las Rusias, que edita Pentalfa, y contamos para ello con la presencia de su autor, José Ramón Bravo. Comienzo diciéndoles que José Ramón Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, magíster en Economía Política y en Política Internacional por el King's College de London, y es también investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno. Esta obra, voy a hacer yo una pequeña presentación, sin entrar tampoco a explicar lo que es su contenido, sino dar unas pequeñas pinceladas para situarla. Esto nos hubiera gustado que lo hiciera Pablo Huerga Melcón, lamentablemente no pudo acudir por razones profesionales, de tal manera que voy yo a intentar hacer las veces de presentador. Entonces empezaré diciendo que es una obra de filosofía política, de filosofía de la historia. Debemos empezar entendiendo que la filosofía es una disciplina que se ocupa de la reconstrucción crítica de las ideas. Los conceptos e ideas que constituyen las bases del pensamiento humano en las distintas sociedades no es algo que brote de la nada, no es algo que brote de una suerte de espíritu popular, sino que es más bien un contenido que se va configurando, que va cristalizando a través de la actividad práctica humana, a través de la actividad técnica, de la actividad científica y también a través de la acción humana, pues, en torno a instituciones políticas, jurídicas, en definitiva, en los procesos históricos que moldean las sociedades humanas. Las ideas y el análisis de las ideas que realiza la filosofía, pues configuran las bases del pensamiento y permiten entender esa visión, esos elementos, esas ópticas desde las cuales los colectivos humanos y las instituciones políticas operan. Y de ahí la importancia que tiene la filosofía como una disciplina pues, que sirve para explorar los fundamentos de las ciencias políticas, de la acción política y de los procesos históricos. Desde esa perspectiva, el autor, que se apoya en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, también complementa la obra de Bueno con aportaciones de otros autores, como puede ser el sefardí Baruch Spinoza, el Tratado Teológico Político, el Tratado Político que nos brindó aquel autor de origen hispano, aunque perteneciente a una familia de judíos que tuvieron que exiliarse. La conjunción de esos dos autores nos presenta una obra que permite internarse en el análisis de el ser, la identidad de las Españas, entendiendo por Españas toda la configuración del orbe hispánico, todo lo que fue pues, la constitución de la monarquía hispánica y su ulterior disolución en una serie de países de habla hispanoamericana que comparten pues, un elemento cultural y que comparten ciertamente una serie de elementos que es preciso situar desde la perspectiva de la filosofía de la historia. Y por otro lado también un análisis de otra gran estructura imperial que se disolvió, en ese caso mucho más tarde, que fue la estructura rusa, que fue pues, la disolución de la antigua Unión Soviética, un elemento que abre pues, buena parte de lo que es nuestro presente. Es imposible presentar este libro sin remitirse a lo que está ocurriendo en este momento, evidentemente, con la guerra de Ucrania, con la invasión rusa sobre aquel territorio, con el planteamiento que lanza Vladimir Putin, aludiendo a la ruseidad del territorio ucraniano, y evidentemente eso está totalmente conectado con los problemas que se tratan en este libro. Y el trasfondo de todo ello, que también se aborda en esta obra, es precisamente definir el momento geopolítico en el que vivimos. Un momento de transición geopolítica que está dominado por el desafío a la hegemonía estadounidense que supone la emergencia de un mundo multipolar, de nuevos poderes, el caso de Rusia que regresa como una potencia, en este caso más bien una potencia regional, el trasfondo del conflicto entre Rusia y Estados Unidos para repartirse, definir sus áreas de influencia. Y desde esa perspectiva, este libro aborda una serie de ideas que son claves en la teoría política, que son claves para abordar nuestro presente, que es acotar qué es la nación como fundamento del Estado soberano, acotar qué es el imperio, reivindicar aquella idea de imperio desde la perspectiva de que es un Estado que tiene la capacidad de ejercer una hegemonía sobre otros estados, de controlar los ritmos políticos de otras sociedades. Y desde esa perspectiva, ya por ir cerrando lo que sería la presentación, cabe recordar dos obras de Gustavo Bueno, que el autor cita, junto con otras producciones de aquel autor,
que eran España frente a Europa, en la cual Gustavo Bueno abordaba lo que era la identidad de España, particularmente en el contexto de la Unión Europea, y trataba de definir pues, los posibles horizontes de España y de Hispanoamérica. Y por otro lado, otra obra de Gustavo Bueno, que era el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, que nos hablaba de la política desde una perspectiva que reinterpretaba el materialismo histórico, en el sentido de que, si bien la lucha de clases se interpreta como el motor de la historia, en la tradición marxista, era importante entender que la clase social, la estructura de clases, se acota, se define a partir de los estados. Para Bueno, el Estado era la verdadera célula del proceso político, es el verdadero agente de los procesos históricos, y que la lucha de clases se da siempre incardinada, se da siempre entrelazada con una lucha de estados, que se definen precisamente en una malla dialéctica, en una red de jerarquías y de relaciones de dependencia y de hegemonía. Y entiendo que con estas cosas pues, se sitúa mínimamente lo que es el libro de José Ramón. Sin más, yo ya me callo y le cedo la palabra al autor. Pues muchas gracias, Ovidio, por la presentación y bueno, pues es un placer estar aquí. Es la primera vez que estoy en Gijón, con lo cual pues muy contento de poder estar presente además en la Sociedad Cultural Gijonesa con ocasión de poder hablar de este ensayo con el que pues, he pretendido hacer una contribución a la teoría política hispánica, pero también en cierta medida teoría política de Rusia, ¿no? Puesto que el libro pues, tiene una metodología comparativa. No me quiero exceder mucho en el tiempo, entonces lo que yo había pensado pues, es hacer primero una breve introducción de lo que ha sido la génesis, la elaboración del libro, su estructura, un poco hablar también del lenguaje, de las bases, digamos, teóricas, ¿no? que informan el libro, y después pues destacaría algunos aspectos, algunas características que considero pues relevantes, ¿no? Puesto que no es posible tratar en detalle todos los palos que toca el libro, que son muchos. Es un libro muy extenso, de casi 600 páginas, y como he hecho en otras ocasiones me gustaría dejar bastante margen para que luego haya pues algo de debate o de preguntas o alguna intervención o comentario si es pertinente, ¿no? Entonces, bueno, esta sería un poco la estructura que me he planteado. Lo primero que me gustaría comentar es un poco desde mi perspectiva, ¿no? Porque es un libro que habla de filosofía política, por lo tanto, pues las cuestiones políticas siempre son un poco peliagudas, pero no es un libro ideológico en ese sentido. Entonces aquí, como previo, digamos, me gustaría resaltar un poco la independencia personal que he tenido a la hora de escribir el libro, puesto que yo no estoy vinculado ni a un partido político, no soy una persona pública, tampoco pertenezco al mundo académico y tampoco pues, a ningún medio, especialmente ningún medio de amplia repercusión. Entonces esto te da bastante libertad a la hora de poder escribir lo que quieres, realmente lo que piensas, y por lo tanto poder elaborar esta teoría que aquí se presenta, ¿no? Es decir, el libro bebe de muchas fuentes, muy diversas ideológicamente, pero no se identifica de manera partidista, vamos a decir, con ninguna de ellas, ¿no? Entonces, entrando a lo que es el libro, cómo fue digamos, la producción del libro, de alguna manera la elaboración o la idea de hacer el libro responde a una preocupación obviamente personal, pero que se vincula con la realidad española, hispánica y podríamos decir mundial también, ¿no? En el contexto geopolítico, por los grandes cambios que desde hace ya años se están viendo en el mundo y que pues, lógicamente nos afectan de manera muy, muy directa. Entonces yo ya hace años que tengo un interés muy directo por todo lo que es el mundo hispánico, por la historia hispánica, una preocupación, ¿no? Por las cuestiones hispánicas, empezando por los grandes problemas que pues existen en España, pero también en otros países vinculados a ella, y también por otro lado con lo que es vamos a decir, el orbe ruso, ¿no? Lo que ha sido históricamente la civilización ruso-ortodoxa, ruso-bizantina. Y a raíz de ir profundizando en cada uno de esos ámbitos o de esas civilizaciones, pues se fue gestando poco a poco la idea de hacer un libro de manera comparativa, porque a pesar de las grandes diferencias que podemos encontrar a priori, o prima facie, ¿no? Entre si comparamos pues, lo que llamamos las Españas, el mundo hispánico, con las Rusias, es verdad que hay diferencias pues, históricas, institucionales, culturales, étnicas, etcétera, pero también hay ciertas características que permiten establecer paralelismos o concordancias a nivel histórico entre los dos pueblos o las dos civilizaciones, ¿no?
precisamente una de las cuestiones, uno de los factores que permite realizar esa comparación es justamente el principio de imperio, ¿no? El principio de imperio y la repercusión que tienen, porque imperios ha habido muchos, pero la repercusión universal y la presencia o la importancia plurisecular del orbe hispánico y el orbe ruso, digamos, pues hace posible esta comparativa. La elaboración del libro pues tomó más o menos unos 2 años, fueron los años de la pandemia, el 2020 y el 2021, y bueno, pues se compaginó con una serie de actividades también personales y familiares, con lo cual pues fue un libro bastante laborioso de realizar. Además, como mencioné antes, pues bebe de fuentes muy diversas, con lo cual se ha consultado a muchos autores, se ha hecho una consulta amplia de fuentes muy diversas, que ha habido que incorporar al libro de una forma coherente y demás, ¿no? La estructura del libro es, bueno, en principio relativamente sencilla, es decir, hay 3 grandes partes. La primera parte está dedicada a teoría política, la segunda parte a lo que sería historia y también pensamiento político, público, hispánico y ruso, y la tercera parte es más centrada en cuestiones de geopolítica, ¿no? Entonces ahí se tratan cuestiones muy de actualidad, sobre todo ahora, ¿no? Con los grandes cambios que parece que se están acelerando, además, a ojos vistas, ¿no? En cuestión de meses. Y de algún modo este orden pues tiene su lógica, puesto que primero se proporciona al posible lector unas bases analíticas, teóricas, para luego comprender lo que ha sido el desarrollo histórico del mundo hispánico, de la monarquía hispánica y del Imperio Ruso y posteriormente la Unión Soviética, que nosotros entendemos como un desarrollo, digamos, posterior de lo que ha sido la civilización rusa. Y bueno, pues la tercera parte, de algún modo, permite que todo eso se incorpore y se ilumine, dijéramos, los problemas actuales, y en ese sentido el libro pretende o quiere pues ser una herramienta de análisis y de comprensión del mundo geopolítico, ¿no? Del mundo de las relaciones internacionales, las relaciones interpolíticas, que es tratado por muchos analistas de distintas disciplinas y orígenes, pero muchas veces pues no nos ofrecen unas bases teóricas suficientes para comprender lo que está pasando, y ahí está pues quizá la incoherencia o digamos la falta de categorías políticas y filosóficas que permitan comprender determinadas situaciones que muchas veces se juzgan de manera pues moralista o por supuesto ideológica, pero no desde un punto de vista, vamos a decir, objetivo. En ese sentido, el libro, pues, como has mencionado, pues, se basa en el materialismo filosófico, en el realismo político también, y lo que trata de algún modo es de explicar la realidad tal como es. Luego, a partir de ahí podemos juzgarla, nos puede gustar o no, pero antes que juzgar la realidad trata de explicarla, ¿no? Cada una de las partes se subdivide en una serie de capítulos. La primera parte tiene 3 capítulos, la segunda 4 y la tercera 5. En total son 12 capítulos. Como dije, es un libro extenso y contiene una bibliografía muy amplia de casi 500 entradas. Las referencias son también muy abundantes, referencias a pie de página, pues en total debe de haber cerca de 1900, porque se ha querido glosar y, aunque sea brevemente, y explicar al lector todo aquello que entendemos que puede no ser familiar para, vamos a decir, el lector general, el que no esté familiarizado, porque no es un libro dirigido solamente a filósofos o a expertos de teoría política o de filosofía de la historia o incluso a juristas, aunque trate de todos estos ámbitos, ¿no? Sino que cualquier persona con un interés cultural en estos asuntos, en la geopolítica, en la historia universal, por supuesto en la historia hispánica, en la historia rusa, puede leerlo con bastante facilidad. Y de hecho, bueno, pues no solamente lo digo yo, sino que han sido comentarios que me han llegado de autores que han leído el libro incluso varias veces y pues me lo han confirmado, ¿no? El tipo de lenguaje pues es un lenguaje también que se ha cuidado mucho para que no resulte demasiado abstracto, demasiado oscuro, aunque inevitablemente hay términos técnicos, hay expresiones que son muy específicas y concretas, por ejemplo, del materialismo de Bueno o pues, del mundo de las relaciones internacionales, del ámbito jurídico,
pero insisto en que todos los términos que entendemos que no pueden resultar o bien ambiguos o bien demasiado específicos se han intentado aclarar o bien mediante notas o bien remitiendo a la bibliografía o autores o, por ejemplo, a sitios en red como el diccionario de Pelayo García Sierra, de la Fundación Gustavo Bueno, que se puede consultar gratuitamente en red. Es decir, se han dado los recursos al lector para que pueda comprender bien el libro, ¿no? Y un poco para acabar esta introducción, lo que destacaría del libro, lo que podemos entender que aporta el libro, ¿no? La utilidad que puede tener, por un lado, evidentemente, comprender lo que ha sido históricamente España y las Españas, ¿no? Es decir, el mundo hispánico y también el mundo ruso, que muchas veces ha sido poco comprendido, sobre todo por ese mundo europeo moderno, especialmente, que se ha visto como el centro, ¿no? de la cultura universal, sobre todo pues a partir de la Ilustración, y que ha dejado en la periferia al mundo hispánico y al mundo ruso. También por esa preocupación personal que mencionaba al principio, por los propios problemas que hay en España, pues desde el separatismo hasta otros problemas que son muy de actualidad, tratar de comprender por qué estos problemas se han dado históricamente, ¿no? No simplemente criticarlos o decir lo que se debería hacer, porque esto pues lo hacen muchos autores, sino tratar de comprender dónde está pues la raíz de esos problemas o esa peculiaridad, vamos a decir, que puede haber en cada uno de estos ámbitos, hispano o ruso. Y por otro lado, tratar de servir de herramienta para comprender la geopolítica y las relaciones internacionales, sobre todo de la actualidad, ¿no? Bueno, históricamente, pero también de la actualidad. En ese sentido, algo que no mencioné antes y que también quería resaltar es que el libro se finalizó, o sea, se cerró lo que es la edición del libro justo antes de empezar el conflicto de Ucrania, la invasión o la intervención, como quieran denominarlo, de Rusia en Ucrania a principios de este año. Y por lo tanto eso no se pudo incorporar. Sin embargo, tengo que decir que a mí ese desarrollo no me sorprendió. Es decir, en base a las tesis y las ideas que se defienden en el libro era algo previsible, era uno de los escenarios previsibles, y además pienso que el libro modestamente ofrece las herramientas y los conceptos necesarios para explicar por qué esto ha ocurrido y ha ocurrido además de esta manera, ¿no? El libro podríamos decir que tiene una serie de características que no me atrevo a decir que sean originales porque nunca hay nada completamente original, todo está basado en algún autor o en alguna obra anterior, pero sí características que podríamos decir que son diferenciadoras, ¿no? En un tipo de ensayo pues, político, de filosofía política y de filosofía de la historia como este. Uno es el propio formato del libro, ¿no? Los libros de ensayo pues, suelen tener muy pocas referencias, no suelen tener bibliografía o una bibliografía muy breve, y suelen ser libros en general pues de bastante menos extensión que este, que tiene pues 583 páginas, ¿no? Entonces, luego aparte el propio formato del libro, la forma en la que está escrito, el público al que va dirigido, los temas que trata y la forma en que los trata y los va hilvanando, digamos, pues puede verse en cierta manera como un libro que corresponde, en algunas partes por lo menos, a lo que es una obra académica, ¿no? Por la amplitud de referencias, por los propios autores, muchos de los autores consultados. Por otro lado, es propiamente un ensayo, porque realmente pues, se hace una crítica ensayística, es un ensayo de filosofía política, al fin y al cabo es un ensayo político fundamentalmente, pero claro, pues esa amplitud, esa diversidad de autores, el que sea un libro de actualidad, pero también de historia y también de teoría, pues hace que, digamos, tenga un formato y un tipo de presentación, por así decir, que es hasta cierto punto inusual, ¿no? Otra característica sería lo que podríamos llamar, digamos, la transversalidad, ¿no? Ideológica, pues de nuevo remitiéndome a lo que dije de la diversidad o la variedad ideológica de los autores. Hay muchas, digamos, se ha consultado ampliamente a autores marxistas o filomarxistas o dijéramos, cercanos al marxismo o al socialismo, sin que eso signifique que el libro sea un libro marxista, una defensa del marxismo, sino que se toma de esos autores o del propio marxismo todo aquello que se considera que es aprovechable y que es defendible, ¿no? Sin más, sin ningún tipo, por así decirlo, de compromiso con una determinada doctrina o una determinada ideología. Lo mismo ocurre con un tipo de doctrina o de corriente que es completamente diferente, como es el pensamiento católico. Y esto sí que me atrevo a decir que es una originalidad del libro, porque en los ensayos de filosofía política y de filosofía de la historia, en libros que tratan de estos temas, o de geopolítica, es muy raro, sobre todo hoy en día, encontrar
reflejado el pensamiento católico, sobre todo católico tradicional, ¿no? O tradicionalista. De hecho, en el mundo académico, bueno, por supuesto anglosajón, pero también en el europeo e incluso hispánico, por la influencia del mundo anglosajón, el mundo académico, político, mediático anglosajón, pues todo lo que tiene que ver con esa tradición hispánica está prácticamente ausente, o las pocas veces que se hace referencia a ello, pues es de alguna forma adaptándolo a lo que es la tradición, vamos a decir, liberal, moderna, ¿no? Que no corresponde realmente a la tradición hispánica, como es, por ejemplo, interpretar la Escuela de Salamanca en clave liberal, ¿no? Algo que nosotros no compartimos. Entonces hay una gran diversidad y lo mismo que dije respecto al marxismo, cabe decir respecto al pensamiento católico. No es un libro de fe, no es un libro que haga, dijéramos, una apología del catolicismo, aunque sí, desde un punto de vista realista y objetivo, al final del libro se defienden ciertas posiciones que pueden acercarlo, dijéramos, a lo que podría ser un posicionamiento en favor de, por lo menos, la recuperación de ciertas instituciones católicas, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en más detalle, pero ahí lo podrá comprobar cualquier persona que, bueno, pues que consulte la bibliografía, las referencias, una diversidad ideológica, y eso quizá explica, ¿no? Es quizá una curiosidad o no sé, una sorpresa hasta cierto punto, el que algunos de los comentarios más elogiosos o bueno, de las recepciones más positivas vengan pues a lo mejor de sectores o de ámbitos aparentemente muy, muy diferentes, incluso opuestos, como pueden ser pues justamente autores de filiación marxista, ¿no? O a lo mejor pues católicos tradicionalistas, por ejemplo, ¿no? Luego, pues el hecho de que sea una comparativa entre las Españas y las Rusias, ha habido algún autor que también lo ha hecho, pero aquí pues se hace de una forma sistemática, toda esta comparación continua pues recorre todo el libro. La propia idea de imperio, ¿no? Como una categoría política de análisis y de comprensión de la historia, no en un sentido moralizante o en un sentido puramente ideológico o político, sino imperio realmente como una categoría que nos parece totalmente necesaria para comprender la dinámica de la historia, no solo actual, quiero decir, de las relaciones políticas de la historia, no solo contemporáneas, sino, diríamos, de la historia política del hombre, ¿no? No se puede entender realmente sin este principio de imperio. Y luego, bueno, pues todo lo que es llamaríamos el desmontaje de los mitos modernos, ¿no? Sobre todo del liberalismo contemporáneo. Y en tal sentido es un libro polémico porque, bueno, pues plantea tesis como, por ejemplo, la tendencia al totalitarismo del liberalismo, ¿no? Que es algo que sorprende o simplemente no se comprende o no se acepta desde ámbitos sobre todo liberales. Y eso también explica que el libro, pues, digamos, los sectores más críticos con el libro, los autores más críticos por opiniones que me han llegado, directa o indirectamente, son precisamente los sectores liberales, en un sentido amplio, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda, por decir así. Otro aspecto también que yo destacaría del libro es todo lo que tiene que ver con la cuestión teológica y la religión, ¿no? Es decir, lo que llamamos aquí la teología política. Y de nuevo esto sería hasta cierto punto una originalidad del libro o una característica peculiar, porque en ensayos que hablan de geopolítica, de relaciones internacionales, de actualidad política, la cuestión de la religión no se trata con la misma amplitud y la misma importancia con que se hace aquí. Y esto es lo que nos ha permitido justamente elaborar la teoría política que aquí se presenta y se desarrolla, ¿no? Es decir, nosotros queríamos, al final las posturas ideológicas, digamos, que se basan en corrientes modernas, de un modo u otro beben todas del liberalismo, ¿no? Y ahí podemos encontrar corrientes muy diversas, incluso opuestas entre sí. Y nosotros queríamos salirnos un poco de esa cosmovisión liberal para poder justamente comprender eso que llamamos el problema de las Españas y las Rusias, con una perspectiva lo bastante amplia, pero tampoco nos podemos remontar a la prehistoria, pero tampoco nos podemos quedar con una perspectiva histórica demasiado limitada, y por lo tanto eso nos ha hecho remontarnos al siglo XVI, a la Reforma Protestante, los inicios de la Edad Moderna, y cómo esa Reforma Protestante, que con transformaciones, con el tiempo, pues va a ir abriéndose paso en el mundo occidental, lo que se llamó la cristiandad, va a determinar completamente las relaciones internacionales y justamente el devenir político e histórico del mundo hispánico y el mundo ruso, ¿no?
porque al final del propio calvinismo derivará el liberalismo. Los autores que conocen bien la historia de la religión, esto no les sorprende, ¿no? Pero de nuevo, pues sectores, por ejemplo, liberales u otros, no ven tan clara esta conexión entre liberalismo y protestantismo, que en el libro pues es realmente una de las bases que nos permite hacer la teoría política y que es importante para comprender todo lo que luego se desarrolla como teoría, ¿no?, de las relaciones internacionales y del imperio del Estado en el libro. Es decir, que la teología tiene una importancia central porque es la teología política, ¿no?, esa ideología, ese orden moral que no es solo una corriente, una doctrina, una ideología, sino que es todo un orden, lo que llamaría Gustavo Bueno una nematología, que envuelve, digamos, todas esas otras corrientes que están dentro de ese orden y que además comprende una época histórica y un espacio determinado. Y eso es la teología, en nuestro caso actual, es la teología moderno-liberal contra la cual el libro se dirige fundamentalmente, ¿no? Es una crítica fundamentalmente contra el liberalismo y contra esos mitos del liberalismo que están totalmente asentados hoy en día y que incluso desde posiciones críticas pues muchas veces cuesta ver, ¿no? El mito pues del democratismo, el mito de las relaciones, el mito de la humanidad, el mito de, en fin, de la paz mundial, en fin, una serie de conceptos que realmente desde un punto de vista objetivo y materialista, cuando uno se pone a analizarlos, ve que realmente no corresponden con la realidad objetiva. Y la última característica diferenciadora del libro, podemos decir que es el tratamiento de las alianzas, ¿no?, que es uno de los principios, este principio de alianza o de pactismo, es uno de los tres grandes principios de las relaciones internacionales. El otro sería el principio justamente de imperio, de hegemonía, y el otro sería el principio de lo que sería la dialéctica, ¿no?, o el polemismo entre y esos tres principios se dan de forma conjugada, es decir, no se elimina uno al otro, sino que se dan de manera continua en las relaciones entre estados, que son relaciones complejas, ¿no? Por poner un ejemplo rápido, pues la situación actual de la España actual, pues podemos ver que sí, es un Estado, en ese sentido está en relación dialéctica con otros Estados. Eso no implica que esté dentro de un esquema de alianzas que afecta a su propia soberanía. Y al mismo tiempo, bueno, pues ahí se da un principio de hegemonía por parte de la potencia dominante en el sistema en el que está, por ejemplo, la España actual, que es el sistema atlantista de la OTAN o incluso de la Unión Europea, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, es decir, que son principios que se dan de manera conjugada y que es necesario analizar de manera conjunta para comprender las relaciones políticas internacionales, ¿no? Bueno, otras tres cuestiones que quería en esta presentación mencionar es que el libro, por lo que he mencionado hasta ahora, se puede definir en pocas palabras de varias maneras. Una sería, como se habrán seguramente imaginado, pues decir que es una teoría de España, ¿no? Aunque realmente más que una teoría de España es una teoría hispánica, porque trasciende lo que es, digamos, la España peninsular o el Estado español, ¿no?, como tal, y abarcaría lo que es toda la hispanidad, ¿no?, con toda su complejidad histórica y especialmente hoy en día. Y por la comparativa histórica que se hace, pues también sería una teoría de Rusia. Podría decirse que esboza una teoría de lo que es Rusia históricamente, ¿no?, o las Rusias, ¿no?, el mundo ruso-eslavo, ruso-bizantino. Como dije, también es una crítica del liberalismo en sus tres dimensiones, o, digamos, las tres grandes dimensiones del poder político, la dimensión que, bueno, utilizando la terminología de Bueno, las capas del Estado, ¿no?, la capa basal, cortical y conjuntiva, o dicho de otro modo, pues lo que sería la potencia productivo-económica, la potencia diplomático-militar y la potencia, dijéramos, ideológico-institucional o político-ideológica. Y entonces, en cada una de esas esferas del poder político, eso se hace sobre todo en la tercera parte, pues se critica el liberalismo, pero de nuevo se hace de una manera no estrictamente ideológico o partidista, sino con unas bases teóricas, filosóficas, ¿no?, materialistas y del realismo político, ¿no? Es decir, se desmontan esos mitos y se explica por qué es así. Y en ese sentido, la crítica del liberalismo, porque de algún modo el liberalismo como desarrollo, digamos, histórico, como teología que proviene del protestantismo, porque entendemos que para explicar la ideología política, la teología política, hay que partir de los sistemas religioso-morales, pues todas las cuestiones, sin entrar en detalle porque no habría tiempo para ello, que hoy vemos que afectan, que están transformando tan rápidamente la sociedad, ¿no?, pues todas las doctrinas, por ejemplo, identitarias, que vienen todas de Estados Unidos o del mundo anglosajón, de los centros académicos, políticos, mediáticos, sobre todo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, básicamente lo que sería el angloimperio, ¿no? Y que se han asimilado, se han incorporado a
bueno, pues al resto de países de Occidente, sobre todo de Europa, prácticamente sin discusión, en muy pocos años. Y esto justamente responde a la fuerza, a la potencia de la ideología como una de las dimensiones del poder político, ¿no? Y de la soberanía de un imperio, en realidad, que tiene la fuerza, la potencia para imponerse sobre los demás. Y esta idea de potencia, que está tomada de Spinoza, es una idea también central en el libro, porque en contra de argumentos, digamos, voluntaristas, subjetivistas, que son los propios de la ideología idealista, de la edad moderna, contemporánea, del liberalismo, el libro, pues basándose justamente en ese materialismo, en ese realismo, lo que desmonta es esa visión individualista, subjetiva, voluntarista de las relaciones internacionales, de la política. También se ataca el formalismo, por eso se distingue entre soberanía formal y soberanía material. ¿Es España un Estado soberano? Bueno, formalmente desde luego que lo es, ¿no? Igual que lo serían los 200, más o menos 200 estados que hoy hay en el mundo. ¿Pero es un Estado materialmente soberano? Bueno, pues eso en nuestra opinión es cuestionable, ¿no? Si entendemos por soberanía la capacidad, la potencia de un Estado, de una entidad política, de asegurar su propia independencia. Y esto también, bueno, ligaría, por ejemplo, con una cuestión de mucha actualidad como la de la situación de Ucrania, ¿no? Cuando se dice que Ucrania es un Estado soberano, que no hay derecho a que sea invadida, etcétera. Bueno, pues ahí deberíamos cuestionar qué es un Estado soberano, qué es la soberanía, puesto que si no, un Estado no puede defender su propia independencia, habría que cuestionar si esa soberanía es una soberanía real o una soberanía material, ¿no? Y luego, bueno, pues en general todo lo que tiene que ver con el idealismo, ¿no? El idealismo que entendemos que caracteriza la edad moderna, la edad contemporánea, especialmente a partir de las revoluciones liberales, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, las revoluciones, la Revolución Industrial y todo lo que supone la gran transformación de los dos últimos siglos, que definitivamente acaban con la implantación del liberalismo como teología moral, del Estado nacional como modelo de Estado moderno, Estado prácticamente único, se puede decir, y que es una ruptura, aunque siempre hay continuidades, evidentemente, pero hoy por hoy, pues podríamos decir que, no sé, los rusos o los hispanos de incluso no hace falta remontarse medio milenio, sino hace a lo mejor un siglo y medio, encontrarían prácticamente irreconocible, ¿no? La España o la Rusia, no, sobre todo la España de hoy en día, ¿no? Porque los valores morales, el orden moral ha cambiado tanto precisamente por la sustitución de esa teología política que les costaría reconocerse en la sociedad actual. Bueno, simplemente voy a finalizar para no extenderme más en esta presentación, porque me gustaría que hubiera alguna pregunta, algún comentario y bueno, pues que digamos desarrollar más la temática del libro a raíz de las propias opiniones de ustedes. Que el libro también es polémico porque plantea una serie de relaciones o de vinculaciones entre términos que normalmente se analizan de manera separada o incluso contradictoria u opuesta por los autores o los analistas actuales, ¿no? Por ejemplo, la relación entre liberalismo, colonialismo y racismo, ¿no? La relación, o mejor dicho, la diferenciación en este caso entre, por un lado, el globalismo, el nacionalismo y el hispanismo, ¿no? Es decir, parece que desde el espacio público, el espacio político, la cultura política actual, pues parece que siempre hay que optar entre el globalismo o el nacionalismo, ¿no? Y pues quizá en el caso, o seguramente en el caso de las Españas, del mundo hispánico, del mundo ruso en un sentido amplio, pues estos dos extremos serían propuestas que no encajarían realmente con la tradición y con el ser histórico de lo que ha sido, dijéramos, la cultura o la civilización hispánica y rusa históricamente. Yo casi preferiría pues no extenderme más, dejarlo aquí. Como he dicho antes, pues agradecería que hubiera comentarios, alguna pregunta, que dentro de mis posibilidades pues responderé con todo gusto. Y de nuevo, pues bueno, pues les doy las gracias por la atención y por su presencia. Bueno, pues tienen ustedes la palabra. Si alguien quiere intervenir, no tiene más que levantar la mano. Yo, por aquello de romper el hielo únicamente, y es en referencia a esa afirmación que ha hecho usted sobre la independencia de los estados. ¿Podría decirse hoy día que España materialmente es casi más un reino tributario de los Estados Unidos, más que un estado independiente por sí mismo? Pues sí, la verdad es que
dar la vuelta al micrófono. Sí, yo en general suscribiría esta posición, ¿no? Porque la realidad es que el Estado español actual, pues bueno, una vez que ha perdido la soberanía monetaria, no tiene moneda propia, no tiene, bueno, sí tiene ejército, pero realmente está en una estructura militar donde podemos ver que básicamente responde a los intereses estratégicos de una potencia extranjera, que ni siquiera está en Europa, y además pues tampoco dispone de una teología propia, que ha sido, ha sido el caso durante pues, prácticamente 12 siglos, ¿no? Bueno, España ha sido un poco el estandarte de la defensa del catolicismo, de esa teología política ha servido para la expansión del imperio, y esto no tiene nada que ver con la situación actual de España, ¿no? Además, aquí se plantea la tesis, seguramente polémica, de que durante los 2 últimos siglos prácticamente no me atrevo a decir que sean élites o más bien oligarquías españolas, responden a un esquema pues, bueno, de prácticamente servir a intereses extranjeros, ¿no? Empezando por Francia, después por Gran Bretaña y finalmente por Estados Unidos. Porque, y esta es otra de las tesis también que se defienden en el libro, la soberanía y la independencia y el imperio son conceptos mucho más próximos de lo que pensamos, ¿no? Es decir, partiendo de la idea de potencia, todo eso está, el imperio realmente es la potencia sobre sí mismo, ¿no? Y frente a los demás. Entonces, cuando la soberanía se ve mermada hasta el punto de que pues, no se tiene la capacidad de asegurar la propia independencia, yo creo que habría que cuestionar si hay una soberanía material. Claro, estos procesos llevan tiempo, ¿no? Entonces no se dan de un día para otro, pero yo creo que estamos en una... Si no se revierte esta situación, objetivamente lo que me parece que está ocurriendo es un proceso de desnacionalización, podemos decir incluso disolución, ¿no? De las estructuras soberanas del Estado, no solo en España, sino en otros estados del mundo, especialmente de la Unión Europea, por esa estructura en la que está inserta y que lo que significa al final es una estructura que es periférica a un imperio real que sí que existe, que es Estados Unidos, ¿no? Bueno, había otra palabra pedida. Pablo, sí. Nada, pues yo quería felicitarte, José Ramón, porque el libro me ha parecido interesantísimo, sorprendente y muy elocuente en muchísimos aspectos. Todo esto que acabas de comentar, pues creo que nos invita a muchos a la reflexión. Yo quería preguntarte, bueno, comentar contigo algunas cosas, sobre todo un par de ideas. La idea misma del uso del término teología para referirte a la formación de esa nebulosa de supuesto moral, por así decir, que configura pues eso, los imperios, como el imperio español o el imperio ruso, y que me chirría un poco, pero bueno, quería que lo desarrollaras un poco porque me parece muy interesante. Y luego la idea, por ejemplo, del concepto de nación política en sentido, digamos, más próximo al jacobinismo, por así decirlo, la idea de la igualdad de todos los ciudadanos dentro del Estado, que desde una perspectiva filosófica, desde la perspectiva incluso del materialismo filosófico, a mí me parecía, yo te confieso que me he aferrado a ella con los días siguientes para poder situarme un poco intelectualmente e ideológicamente del mundo que nos rodea ante los problemas precisamente de pérdida de soberanía de España, pues, que estamos comentando. Pero tú aquí lo criticas y dices que forma parte de las estrategias del imperio para seguir, digamos, descomponiendo a los estados como España, por ejemplo, y disolviendo su soberanía. Entonces me gustaría que desarrollaras un poco esas ideas. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, quería agradecerte también que hayas facilitado, ¿no? el que se haya podido realizar la presentación del libro aquí en la Sociedad Cultural Gijonesa. Respecto a la cuestión de la teología, hay un autor que seguramente conocerán, que es Donoso Cortés, ¿no? Que es uno de los ensayistas políticos más importantes del siglo XIX, que tuvo repercusión fuera de España, que dice, cuando critica la escuela liberal, porque también critica la escuela socialista, ¿no? Desde una posición católica, aunque él venía del liberalismo, dice Donoso Cortés que el liberalismo es impotente para dar un impulso civilizatorio a la sociedad, porque
digamos que la sociedad o la comunidad política es siempre el reflejo, la civilización es siempre el reflejo de una teología, ¿no? Entonces, las grandes discusiones políticas sobre cambios de sistemas, cambios de órdenes políticos, en el fondo, según el autor, responden a una dialéctica. Él no utiliza esta palabra, pero bueno, hizo una lucha, por así decirlo, una discusión entre teologías, ¿no? Entonces, este concepto de teología, claro, no se hace en su sentido literal de lo que es la teología, ¿no? Sino teología porque, sobre todo en el ámbito de lo que es Occidente, la cristiandad, pues bueno, evidentemente la Iglesia es la continuación del imperio, ¿no? Entonces, bueno, pues en ausencia de potestas, dijéramos, que unificara a todo el imperio, en ausencia, digamos, en ausencia de un imperium como tal, ¿no? Porque no hay un Estado, sino que lo que hay es una fragmentación en la cristiandad occidental. Lo que ocurre durante la Edad Media, durante la mayor parte, dijéramos, podemos decir, del imperio de la Iglesia, es esa autoritas que conserva la Iglesia y que mantiene unido pero desde el punto de vista teológico, ¿no? Desde el punto de vista ideológico y moral, a los estados, a los pueblos de la cristiandad. Bueno, principalmente eran de Europa, pero luego, claro, cuando se incorpora a América, pues es todo el mundo occidental. Entonces, el concepto de teología nos parece importante porque es una dimensión, es decir, el imperio tiene una escala y una dimensión que no es la del Estado. Bueno, es un Estado, al final es un Estado expansivo, pero tiene una escala que no corresponde, digamos, solamente a lo que es un Estado, vamos a decir, nacional, ¿no? O a cualquier otro tipo de Estado, sino que el imperio, por su propia dimensión y su propio peso e importancia en la historia, pues dijéramos que tiene una repercusión mucho más trascendente en la historia de la que pueda tener cualquier otro tipo de Estado. Y en el ámbito conjuntivo de la ideología o del sistema moral, de valores institucional, nos ha parecido que esa teología definía realmente la dimensión ideológica del imperio y su capacidad. Precisamente aquí hablamos como una argamasa que sirve para unir territorios muy extensos, además donde hay muchos menos medios para poder unir a la población y demás, y los medios militares, económicos, tecnológicos, etcétera, que entonces faltaban. Sin embargo, esa potencia al nivel del imperio se da con la teología, o sea, se da justamente en el ámbito de la teología, ¿no? Bueno, el sistema de valores religioso-moral. Entonces, cuando uno analiza lo que ocurre en el mundo, en la era contemporánea, en el mundo actual, los problemas que tenemos, es decir, ¿a qué responde? ¿Dónde está en última instancia el gran cambio de paradigma que se da en las sociedades, vamos a decir, de Occidente o de la antigua cristiandad? Pues está justamente en el cambio de teología, ¿no? Por eso nosotros tomamos esta idea, no solo de Donoso Cortés, otros autores también la han desarrollado, para resaltar la importancia que tiene en el ámbito del imperio, pues esa dimensión ideológica, esa que no es la dimensión militar, que no es la dimensión económica o productiva, sino que es una dimensión propiamente ideológica de las instituciones morales, de todo lo que tiene que ver con las relaciones entre los individuos en el seno de una sociedad política. Y eso no es una corriente, no es una ideología, es una teología porque comprende todo eso, ¿no? Y entonces aquí esa teología en el ámbito contemporáneo es la teología liberal, y contra eso va el libro, ¿no? Entonces, respecto al concepto de nación que has mencionado, que sí, es una de las partes más polémicas del libro, que antes no he mencionado como tal, es verdad que, vamos a ver, la nación es un concepto que inicialmente no es político, que hace referencia a una realidad, pues, étnica, cultural, histórica, pero que no es propiamente política como tal. Bueno, tiene que ver con la política, pero no es un concepto político, ¿no? Cuando se convierte en concepto político, como sabemos, es a partir de la Revolución Francesa o posteriormente a la Revolución Francesa, con la consolidación del Estado liberal y demás. Entonces, la idea de nación, el materialismo filosófico de Bueno resalta esta nación política. Bueno, aquí no tenemos tiempo de entrar en mucho detalle, pero de algún modo, tal como lo entiendo, Gustavo Bueno habla de la nación política de algún modo, bueno, comprensiblemente desde una plataforma hispánica, en este caso española concretamente. Es comprensible también por el momento histórico en el que escribe y habla sobre estos temas, que es
digamos, los envites separatistas en el País Vasco, con Ibarretxe, el plan Ibarretxe en su momento y demás, luego también en Cataluña, y bueno, hemos visto la deriva después. Es comprensible esa posición. Entonces se habla de la nación política como que, de algún modo, para defender la idea de que España, el Estado español es una nación, ¿no? Pero que no es una nación étnica al estilo, dijéramos, que defenderían los separatismos, por ejemplo, en Cataluña, en el País Vasco y en otros territorios, sino que es una nación que se relaciona con el pueblo de un Estado, por así decirlo, ¿no? Y que justamente, pues a partir de el triunfo de las revoluciones liberales, digamos, de la disolución del imperio, se consolida un tipo de Estado que corresponde al Estado nacional, ¿no? Que es el Estado también liberal. Lo que aquí cuestionamos es que, primero, porque esta es una cuestión compleja, que no existiera una nación, dijéramos, que no se pudiera hablar de una nación política antes de esas revoluciones liberales. Porque es evidente que, a pesar de que la nación es una construcción formal del siglo XIX, sobre todo, y XX, pero se puede hablar de que existe una nación histórica puesto que se han generado unas instituciones, se ha generado una sociedad política, ¿no? Que es el producto de una evolución histórica, y en ese sentido pues también podría haber una nación, si no española, hispánica, pues en el siglo XVI, XVII o XVIII, aunque no se hablara, bueno, en el siglo XVIII sí se empieza a hablar un poco de nación, no se hablara en esos términos, ¿no? Y por otro lado, también cuestionaríamos el hecho de que los separatismos, por ejemplo en el caso de España, ¿no? El separatismo catalán y vasco son los más, vamos a decir, virulentos políticamente, pues no corresponden necesariamente, como a veces pretenden presentarlos los liberales, sean de derechas o de izquierdas, vamos a decir, con lo que sería un intento de recuperación del antiguo régimen o dijéramos, de naciones puramente étnicas, sino que en realidad los proyectos que proponen son en realidad modernos. Es decir, el nacionalismo catalán, como sabemos, no empieza a cuajar, pero empieza, de hecho, muy a finales del siglo XIX, y de hecho ni siquiera era separatista al principio, era más bien una especie de regionalismo que sí, que engarza con ciertas cuestiones culturales, históricas y demás, y además recibe la influencia del romanticismo alemán, con esa carga etnicista, etcétera. Pero con la evolución que ha tenido, sobre todo en el siglo XX, al final se ha acabado conformando como un tipo de proyecto que es propiamente liberal, es decir, responde al tipo de Estado-nación, totalmente homogéneo, centralizado, además no tendría ningún problema en ser un Estado, pues no sé, democrático, ¿no? Si llegaran a ser independientes. O sea, que la cuestión no es que vayan en contra de democracia, que vayan en contra de la Constitución, que estén en contra del liberalismo, de la modernidad, por así decir, que eso es una cosa que resaltó el propio Bueno. Decían, no, si los nacionalistas no son antidemocráticos. Ellos, vamos, no tendrían ningún problema en ser muy democráticos y constitucionalistas, pero claro, en un Estado independiente. Claro, esa es la cuestión. Entonces, ya digo que es una cuestión muy, muy peliaguda y que nos obligaría a extendernos mucho, y tampoco lo quiero hacer, pero lo que aquí se cuestiona es que hubiera habido, por así decir, un liberalismo español, en este caso, o incluso hispano, al estilo, vamos a decir, francés o, en fin, inglés, etcétera. Porque la constitución histórica de España es distinta, ¿no? Es muy diferente, es una civilización católica. Otra cosa es que se hablara de liberalismo porque es una palabra de origen español, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, el liberalismo como doctrina y como teología moderna es propia más bien y deriva del protestantismo en ese sentido, es decir, su carga de individualismo, de subjetivismo, de idealismo, es directamente contraria a la tradición tomista, católica, ¿no? Racional, de lo que es la teología católica, en definitiva. En ese sentido, nos parece que no se puede identificar, dijéramos, la nación política con la tradición propiamente hispánica. Otra cosa es que ya está implantada porque, claro, evidentemente, en la lucha entre los imperios, en la historia, pues triunfa un imperio que tiene otra teología, tiene otras instituciones y, por lo tanto, implanta un tipo de modelo de Estado que es diferente. Cuando decías que el imperio utiliza la nación, bueno, lo que se sugiere en el libro es que lo que le interesa, por ejemplo, a Gran Bretaña, al Imperio Británico en el siglo XIX, es fomentar los nacionalismos justamente porque eso destruye a los imperios rivales, ¿no? Entonces, la consolidación del Estado-nación también responde a esa lógica, a esa racionalidad. Si tú fomentas el nacionalismo, pues no sé, desde el nacionalismo griego en el Imperio Otomano a los separatismos, por ejemplo, en Hispanoamérica, o en fin, pues no sé, vamos a decir el arabismo también, el Imperio Otomano, etcétera, pues lo que contribuye es a debilitar a tus rivales políticos. Ahora bien, una vez que esos estados
han llegado a ser independientes, soberanos, se han consolidado como entidades políticas independientes, sobre todo aquellos que son mayores, ¿no? Que tienen más peso y que tienen el potencial, al menos el potencial, de presentar un sistema alternativo a la hegemonía anglosajona, pues evidentemente también se les ataca, ¿no? En un principio interesaba fomentar el nacionalismo, pero después interesó de alguna forma atacar o tratar de disolver las estructuras nacionales una vez que éstas estaban consolidadas y sobre todo que tienen el potencial de proponer un sistema moral, teológico, político directamente opuesto al que representan los valores pues, anglosajones, ¿no? Liberales, individualistas, capitalistas, si queremos decir, etc. No sé si respondo a tu pregunta, pero bueno, aquí habría cuestiones más, más de detalle, ¿no? Atrás. Bueno, no sé si más que una pregunta es una reflexión en torno a unas cuestiones que planteabas respecto a la disolución de los estados-nación dentro de una globalización. Sin embargo, estando de acuerdo con ese análisis, sí que da la sensación que en los últimos lustros, especialmente, creo que la línea cambia. Es decir, hay a mi juicio, una cierta tendencia de una regresión de la globalización neoliberal, que creo que tiene su punto álgido en el fracaso de las políticas neoliberales a partir de la crisis del 2010, y como estamos viendo ahora, por ejemplo, que ante la crisis de la pandemia parece evidente que Occidente percibe que tiene un problema importante de que una deslocalización total absoluta de los sectores le empieza a generar ciertos problemas importantes, donde el conflicto entre Estados Unidos y China, más que a aumentar su globalización, lo que hace es a volver a un mundo casi bipolar. Creo que el conflicto de Ucrania tiene mucho que ver con eso. El conflicto de Rusia-Ucrania, en el fondo lo que encierra es un conflicto mayor entre Estados Unidos y China. Si tenemos el mundo anglosajón y China, que es evidente con el tema Australia, que también no veo un conflicto previamente, hay que recordar aquella forma de conflicto con los submarinos con Francia, que al final no un acuerdo con Estados Unidos y demás. Pero las sensaciones, por un lado, hay una regresión de la globalización neoliberal y por otro lado, hay en las últimas dos crisis un reforzamiento del papel del Estado, o al menos una tendencia, tanto para afrontar situaciones de crisis fundamentales como el tema de la crisis energética, por ejemplo, donde los estados recuperan funciones que supuestamente desde la globalización neoliberal se había perdido, pero se podían ser anatemas, como desnacionalizando sectores estratégicos. Es verdad que digamos, en muchas ocasiones, para mantener propios intereses de grandes oligopolios capitalistas, pero sí que es cierto que el Estado recupera ese papel incluso hasta a nivel psicológico, ¿no? El que el Estado se declarase una especie de estados de excepción, ¿no? Donde el Estado era, digamos, ante una crisis, era el que se volvía a ser el conductor de esto. Y digo esto porque quiero recordar una entrevista que escuché hace años a Josep Piqué, es ministro de Exteriores del Gobierno del Partido Popular, que me pareció muy interesante, donde él planteaba, decía, los liberales siempre hemos pensado, estamos convencidos, desde la época Reagan, que la libertad, que es nuestra libertad, era la clave de la riqueza del crecimiento. Dice, claro, es que China ha demostrado que ese análisis no es del todo correcto, porque a los estándares democráticos liberales, China no es una democracia al uso. Sin embargo, creo que es absolutamente indudable el desarrollo económico de China, ¿no? Entonces, por un lado, yo percibo que hay una regresión de la globalización neoliberal, un reforzamiento de los estados, incluso esas estructuras que estás comentando, como la Unión Europea, por ejemplo, ha sufrido golpes muy importantes. La marcha de Gran Bretaña, yo creo que tiene un simbolismo muy importante. La propia crisis interna dentro de la Unión Europea que lleva los últimos años. El papel del cuestionamiento que hubo durante un tiempo de la OTAN, si recordáis, hasta que la crisis de Ucrania vuelve a retomar el papel de Estados Unidos, y la vuelta a un mundo bipolar, donde por un lado está China, pero hay que recordar que este conflicto con Rusia se habla de la comunidad internacional.
la comunidad internacional sin entrar en el fondo de la cuestión. Pero en la comunidad internacional debe ser la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, porque otros grandes países con un peso político muy importante y económico y un proceso demográfico emergentes, como es el caso de la India, Sudáfrica, Brasil, han tenido posiciones que hace 20 años eran inimaginables respecto al planteamiento de Estados Unidos o la Unión Europea. Quiere decir que a lo mejor estamos entrando en una nueva fase donde sin disolverse esas grandes entidades globales, sin disolverse una parte de la globalización, que no hay que juntar, mi opinión, globalización con globalización neoliberal. La globalización nace con el 500 aniversario de la presidenta del Cano y de Magallanes, por cierto, ha hecho prácticamente olvidado desgraciadamente nuestro país, con la globalización neoliberal, que yo creo que es el paradigma a partir de los años 80, con la caída de la Unión Soviética y demás. Creo que estamos volviendo a un cambio de regresión y una cierta, también políticas de vuelta de posiciones de carácter más estatista, ¿no? Y muy de acuerdo contigo con lo que planteabas en una cuestión, decía, todo el mundo dice ahora mismo que el Estado no es importante. No es importante, pero veíamos en Cataluña y en el País Vasco lo que querían era tener un Estado. No querían disolverse en no sé qué, sino un Estado. Entonces, bueno, yo creo que esto son reflexiones, digo, porque a lo mejor es verdad que estamos en un cambio de tendencia en ese sentido. Sí, de acuerdo con todo lo que has dicho. Respecto a si hay una regresión de la globalización neoliberal, yo más bien lo que matizaría ahí es que hay ¿cómo diría? Un redimensionamiento, ¿no? Es decir, el peso vamos a decir, del imperio anglosajón, o de las potencias anglosajonas, sobre todo Estados Unidos, sigue siendo muy importante y seguirá siéndolo, pero evidentemente con la emergencia de China, de India y de otras potencias que tienen mucho peso demográfico, pero también productivo y demás, pues lógicamente en términos relativos se reduce el peso de Estados Unidos y del mundo anglosajón, ¿no? Entonces esa regresión puede entenderse quizá como, vamos a decir, un realineamiento de fuerzas en lo que sería el sistema internacional. Pero sí, podemos verlo como cierta regresión o por lo menos cierto parón, ¿no? De lo que era un poco el proceso de extensión del modelo neoliberal, que de todos modos nunca fue tampoco universal. Una cosa es un poco las pretensiones de universalismo, ¿no? Que lógicamente pues Estados Unidos y Gran Bretaña y otras potencias, vamos a decir, neoliberales pretendían, y otra cosa era la realidad, ¿no? del mundo. Y luego respecto al reforzamiento del papel del Estado, claro, es cierto, pero es porque el Estado, y esto se defiende aquí, es el principal sujeto de la historia política, ¿no? Entonces, el Estado vive en una posición dialéctica. Esto es lo que se defiende desde el materialismo filosófico y del realismo político también. Es decir, una cosa es que uno no esté en guerra continua con los demás estados, y otra cosa es que no esté en esa posición dialéctica, porque la propia diplomacia es una expresión de eso, ¿no? Es decir, es un poco el medio de buscar siempre defender los intereses nacionales frente a otras potencias que al final son enemigas, es decir, no enemigos abiertos o declarados en guerra, pero siempre son, dijéramos, y esta es la realidad de la historia política, ¿no? Otra cosa es la idealización de los conceptos de cooperación, de la paz, de internacionalismo, los derechos humanos, que son construcciones siempre ideológicas, porque el derecho es una producción del Estado, ¿no? Entonces no hay un Estado mundial ni una autoridad por encima de los Estados soberanos, porque entonces no serían Estados soberanos. Ahora bien, dos principios que están en la base misma del funcionamiento de la dinámica del Estado son los de defensa y expansión, o los podríamos decir de supervivencia y dijéramos, de expansión o de prosperidad, también se dice a veces aquí. Es decir, que por un lado el Estado busca ante todo su supervivencia, ¿no? Es decir, la permanencia en el tiempo. De hecho, la palabra Estado tiene que ver con esa estabilidad en el tiempo, ¿no? A lo largo de los siglos y demás. Pero, por otro lado, el Estado tiene una tendencia también expansiva, que no siempre se manifiesta porque, claro, está de alguna forma constreñido, limitado por otros estados, y no siempre se dan las condiciones para que todos los estados puedan expandirse, pero en cuanto han podido hacerlo, lo hacen, ¿no? Es decir, en cuanto ha habido, por ejemplo, pues no es un estado que se ha debilitado, que pues los que están alrededor han intentado comérselos, es así, es invariablemente siempre es así, ¿no? Entonces, el Estado tiene esa tendencia primero a mantenerse, por así decirlo, a mantenerse en la historia el mayor tiempo posible, ¿no? Y, en segundo lugar, siempre que le sea posible, expandirse. Ahí está el principio del imperio. Entonces, se refuerza el papel del Estado
del Estado Nacional, concretamente, primero porque el mundo político actual está configurado de acuerdo con ese modelo, ¿no? Con el modelo que ya se ha universalizado. Claro, tampoco corresponde a la Constitución y a la historia de todos los estados del mundo, porque no todos los estados, de hecho la mayoría de los estados no han sido estados nacionales, ¿no? Los pueblos no han sido históricamente naciones, ¿no? Han sido naciones políticas, ¿no? Eso es una creación de la modernidad liberal. Pero, sea como sea, el caso es que el mundo ahora está pues dividido en 200 estados nacionales, responden a ese patrón, a ese modelo, y por lo tanto, pues la lógica de la dinámica de las relaciones internacionales es consolidar esa posición como estado siempre que sea posible. Ahora bien, esto está en función de las propias capacidades materiales que tenga cada estado. No es lo mismo un estado, no sé, que tenga 200 millones de habitantes o un montón de recursos naturales, una extensión territorial enorme, como puede ser la de Rusia, que un estado pues que, en fin, que tenga, yo qué sé, 20.000 habitantes o 100.000 habitantes, que apenas tenga territorios, que no tenga recursos. Claro, evidentemente, formalmente son estados, pero materialmente pues habría que cuestionar si el más pequeño lo es, ¿no? Ahora bien, tampoco hay que... Es decir, lo formal también despliega efectos a nivel internacional. Todos los estados, grandes o pequeños, siempre responden a ese patrón, ¿no? Es decir, mantenerse como estados y tratar de expandirse. Lo que pasa es que por la propia desigualdad que existe entre los estados, unos, siempre que sea posible, se imponen sobre otros, ¿no? Hegemonizan a otros, sin que esto, por así decirlo, anule ese principio que opera en la propia naturaleza del Estado de tratar de, eso lo hemos visto en la historia de España, por ejemplo, en el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, ¿no? Que esas oligarquías que decía antes que parece que trabajan para potencias extranjeras, para intereses extranjeros, también ha habido momentos de la historia de España en los que y esto lo destaca un historiador como Fernando Olivier, que lo conocía bien porque él era diplomático, ha habido momentos en la historia de España, en la historia contemporánea, donde se ha visto claramente la intención, la voluntad o la política del Estado de tratar de sustraerse a esa dominación extranjera, sea francesa, británica, en diversos momentos. Es decir, que son principios que operan de manera conjunta. Entonces, ese reforzamiento del papel del Estado responde en realidad a la propia lógica del funcionamiento del Estado, porque no todos pueden ser imperiales, ¿no? Pero desde el momento en que un Estado encuentra la posibilidad de expandirse, ¿no? Es decir, de canalizar ese principio de imperio, va a intentar hegemonizar a los demás. Básicamente de dos maneras. También se explica esto en el libro. O bien incorporándolos a su propia estructura, ¿no? Sería el imperio civil o el imperio generador, es decir, es una expansión, es un ensanchamiento, por así decirlo, del Estado a costa de los territorios de otros estados, que al final acaban siendo parte del mismo Estado imperial, o bien sometiéndolos como estados vasallos o como colonias, que sería el modelo, digamos, colonial o el modelo propio de la época liberal, que es el modelo británico y que es también el modelo norteamericano, el modelo de Estados Unidos, que es un imperio pero no incorpora los territorios, dijéramos, a los que hegemoniza como parte de su estructura. Y hoy se ve, por ejemplo, en la relación entre Estados Unidos y los estados europeos, que bueno, mientras todos han salido ganando, pues todo funcionaba más o menos bien. Pero en cuanto las cosas se han empezado a complicar, pues estamos viendo, por ejemplo, que en el ámbito de la energía Estados Unidos está realizando una jugada que evidentemente le beneficia y perjudica a los estados europeos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo único que esto de que la libertad es la base del crecimiento y demás, bueno, la libertad es un concepto, es una construcción de nuevo ideológica. No lo decía yo, estaba citando lo que decía Piqué. Sí, justamente. Yo no estoy de acuerdo con Piqué. No. Que desde su lógica liberal, él planteaba, hombre, hemos defendido que la libertad garantizaba el crecimiento económico, y él mismo decía, pues claro, China ha demostrado que estamos equivocados. Yo no estoy de acuerdo con el análisis que hacía él como liberal, pero sí me parecía que era interesante reseñar la contradicción que tenía un liberal a la hora de hacer ese planteamiento. Claro, es que aquí el problema que hay con el concepto de libertad es que Piqué, como la mayoría de los liberales, hablan de la libertad en un sentido individualista. Y es fundamental diferenciar la escala individual de la escala del Estado, de la escala política, porque no son inconmensurables, no tiene nada que ver, ¿no? Es un problema de los análisis liberales, que siempre lo hacen todo en clave individual, en clave subjetivista, en clave incluso voluntarista, personalista, ¿no? Cuando se intenta analizar los problemas de la geopolítica, de la realidad internacional, como que es un problema de Putin o del dirigente tal, como si un hombre pues pudiera dominar un país, en este caso de 17 millones de kilómetros cuadrados, y esto no funciona así, ¿no? Son las instituciones, es el Estado. Pero bueno, es un problema también de entender la libertad en este sentido. Lo que defendemos aquí, y en esto seguimos a Bueno, en un ensayo también muy relevante para este tema, que es el de
El sentido de la vida, en el que en un capítulo de ese libro habla sobre justamente la libertad, ¿no? Desde el punto de vista materialista. Aplicado a la política, la libertad en realidad es la del Estado, porque justamente la razón de ser de la comunidad política, del Estado, sea un Estado nacional o no, es justamente el mantenerse independientes, porque eso es lo que les da fuerza frente a otras comunidades humanas, ¿no? Si el individuo por sí solo tendría muy difícil sobrevivir. Además, esto ya se reconoce desde Aristóteles, que el hombre es un ser social, que necesita vivir en comunidad. El propio concepto de lo político viene de polis, ¿no? Que es lo comunitario, es decir, empieza hablando de la koinonía, de la comunidad, ¿no? Aristóteles en la política. Quiero decir que el concepto de libertad, políticamente hablando, desde un punto de vista materialista y realista, sería la del Estado, porque la libertad es la potencia, en realidad. La libertad es la fuerza de mantenerse independiente, y la fuerza del individuo es pues la que tiene un individuo, o la que tiene su comunidad, sea una comunidad nacional, política, estatal, independiente, o sea una comunidad de otro ámbito. El liberalismo destruye las comunidades tradicionales precisamente para reforzar primero el Estado liberal y deja al individuo de alguna forma indefenso, vamos a decirlo así, frente al Estado. Es decir, es la atomización de la sociedad de individuos que ya no tienen una comunidad, ¿no? Bueno, la última comunidad, bueno, no sé si es la última, pero una de las comunidades tradicionales que ha tratado de destruir el Estado liberal, la ideología individualista, subjetivista, que lo vemos en nuestros días, es la familia, ¿no? Que es un poco la primera comunidad, pero no solo esa, muchas otras, ¿no? Entonces esto lo destruye el liberalismo, atomizando a la sociedad, y por eso aquí también proponemos, seguramente es una tesis polémica, que el liberalismo, en contra de lo que sugiere su nombre, va contra la libertad. Es decir, es porque el individuo aislado es políticamente lo más débil. Es decir, la persona se refuerza justamente en el seno de una comunidad, es lo que le da la fuerza. Esta idea está también en Spinoza, es el poder de la multitud, ¿no? Si tú fraccionas la comunidad en grupos cada vez más pequeños y en última instancia la atomizas en individuos, pues al final el individuo, ¿no? La persona individual queda sin ninguna fuerza frente al Estado. Y por eso lo ligamos con la tendencia totalitaria del Estado liberal, ¿no? Es por eso, precisamente porque deja sin fuerza, por así decirlo, al individuo al disolver las comunidades, ¿no? Pero bueno, esto da mucho más de sí. Bueno, son y 13, tendríamos tiempo para alguna otra intervención. Vamos a ver, tú dices que el catolicismo ofrece un modelo de sociedad, digamos, de tipo anatómico, ¿no? Frente al capitalismo liberal, que supondría una atomización de la sociedad. Sin embargo, visto desde el punto de vista también de las relaciones internacionales, lo que ocurre, o por lo menos por lo que se ve, es que esos estados atómicos, es decir, atomizadores, que son los que constituyen el modelo liberal que configura el imperio realmente existente, resulta que tiene más fuerza frente a los otros. Es decir, porque además está muy bien, a mí me parece, el libro es interesantísimo, porque haces una cosa que proponía bueno ya en el libro que es de las categorías de las ciencias políticas, que es introducir la idea de la causalidad final, de la causalidad, digamos, proléptica en las relaciones históricas. Es decir, que la historia no se puede explicar en términos de estructuras como hacía el marxismo y demás, épocas y cambios, digamos, abstractos, sino que todos esos cambios tienen unos agentes políticos que están operando. Y claro, lo hay detectar muy bien que cuando un Estado se hace agente de esos cambios, de alguna manera está convirtiendo en un imperio, o está actuando como un imperio, ¿no? Eso me parece muy interesante, porque incluso lo llevas a asuntos como esto, ¿no? Hablando de la Segunda Guerra Mundial y de hasta qué punto la Segunda Guerra Mundial es un instrumento para fortalecer al imperio anglosajón que permite o que facilita el desarrollo de esa guerra con el fin de debilitar a la Unión Soviética, que era la amenaza que se les venía encima a partir de la Revolución. Esas circunstancias están operando realmente, ¿no? Entonces, igual que lo de ahora de Ucrania, realmente no es Ucrania es un medio a través del cual Estados Unidos se afianza como poder internacional. Es impresionante, pero claro, visto desde esa perspectiva, el proceso histórico es muchísimo más enriquecedor, se entiende mejor, se ven las líneas de los intereses. Pero claro, en ese contexto, pues lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido en el caso de España como imperio generador, como imperio anatómico, con una estructura que además, yo eso se lo planteaba también a Seguí Caramuza,
porque Sergio Caramuzza también decía lo mismo de la URSS, dice cómo es posible que se haya desmontado este Estado precisamente en el libro aquel blanco que lo citas aquí en el libro, en un momento en el que económicamente y estructuralmente el país está en las mejores condiciones, es decir, que con muchos aquellos argumentos, aquellas explicaciones economicistas que se decía, bueno, es que se ha disuelto internamente porque no funcionaba. Tú ahí indicas claramente que no es así. Entonces, quiero decir, el problema es que claramente visto así, en el caso de España también ocurre lo mismo, España entra se desmembra en esos estados de América Latina, de Hispanoamérica, es una verdadera tragedia. Yo leyendo tu libro, me acuerdo, cuando citas, por ejemplo, la guerra de Cuba, de España contra Estados Unidos en Cuba, esa guerra en el año 1898 de España contra el imperio americano o estadounidense, y que no haya ni un solo país alrededor de esos que eran hermanos, formaban parte de Hispanoamérica, que haya podido parar ese golpe, cuando fue imposible para el Imperio Británico en ninguno de los intentos que hubo de tomar ninguna plaza en Hispanoamérica durante todo el tiempo del Imperio. Verdaderamente es conmovedor pensarlo así, ¿no? Esa situación ya, un imperio que está desguazado y que nadie entra dentro de esa línea, digamos. Entonces, efectivamente, lo que se ve ahí, yo creo, es que ese imperio, que es el agente que desmonta y que desarticula completamente el imperio español, por ejemplo, pues que tiene más fuerza. En términos objetivos, pues ha sido más eficiente. Entonces, te das cuenta. Aunque por otro lado, tú en el libro me da la impresión de que estás reivindicando esa otra idea, digamos, de estado, digamos, anatómico, o esa idea, en qué medida se podría recuperar eso, ¿no? Y si ese modelo es efectivamente, históricamente, a la vista de los acontecimientos, pues un modelo más débil. Es muy interesante lo que planteas, porque además en Salamanca, una presentación que se hizo en Salamanca, se planteó algo parecido, aunque desde el punto de vista de la economía, ¿no? De si el modelo es recuperable o no, si es factible implantar otro modelo. Claro, es que los modelos están en función de instituciones históricas y de lo que funcione, por así decir, para cada estado en cada momento, ¿no? Evidentemente, podemos decir que el liberalismo en muchos sentidos no ha funcionado para España, porque aunque es verdad que se consolida un Estado liberal, un Estado nacional durante el siglo XIX y gran parte del XX, pues en muchos sentidos no es exactamente el modelo liberal, vamos a decir, típico, ¿no? Es decir, pues los problemas del separatismo en España seguramente lo prueban, ¿no? Pero tampoco hay que decir que es un fracaso absoluto. Claro, tampoco sería realista pretender volver, como seguramente querrían algunos grupos tradicionalistas católicos, pues a un modelo puramente antiguo régimen, desde los, yo sé, el régimen de los consejos, ¿no? Polisinodial del siglo XVI. Claro, eso no podría funcionar hoy en día, pero no porque ese modelo no sea eficiente o no sirva, sino porque eso servía en aquel momento, cuando la monarquía hispánica, o la monarquía católica, mejor dicho, tenía el mayor gasto militar de Europa y seguramente del mundo, cuando tenía un imperio mundial, cuando tenía la potencia. Entonces podía, entre comillas, permitirse tener ese tipo de esquema, y de hecho funcionaba. Era un sistema que hay una autora, por ejemplo, alemana, Regina Grafe, que lo llama un sistema policéntrico, ¿no? Es decir, que había distintos centros de poder, que era un sistema complejo, un sistema basado en el pactismo, que esto es un principio muy viejo, ¿no? De la tradición hispánica, pero claro, funcionó mientras funcionó. Cuando aparece un sistema alternativo que tiene la potencia para destruir a otro imperio, pues lo que hacen los Borbones, que también han sido muy criticados, ¿no? Desde distintas posiciones, tanto liberales como no liberales, es en realidad tratar de adaptarse. Ese es un poco el principio del actualismo, el materialismo filosófico, ¿no? A pesar de las críticas que... No, hablo de los Borbones del siglo XVIII, ¿no? Los liberales del siglo XIX. Los Borbones en el siglo XVIII, claramente, sobre todo Carlos III, pero también Felipe V y Fernando VI, lo que intentan es de alguna forma, claro, responder a los desafíos que hay en aquel momento. Hay un historiador que se menciona aquí bastante, que es Fernando Belver Amaré, que dice que los Borbones, sobre todo con Carlos III, estuvieron a punto de conseguir recuperar la hegemonía para España en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, finalmente, claro, si se ponen frente a ella, pues tanto Francia como Gran Bretaña, claro, eso ya era muy difícil de... Es decir, que al final, más que el sistema en sí, o más que
porque un poco volveríamos a la idealización de determinados sistemas, sean económicos o de ideas o, en fin, del tipo que sea, es realmente la potencia. Muchas veces interpretamos la política de nuevo desde un punto de vista individualista o subjetivista o voluntarista, pero en realidad todo está en función, lo que se puede hacer es lo que se hace es lo que se puede hacer, en realidad, ¿no? Y entonces la situación de España hoy en día, esto por ejemplo lo comentó Bueno en un turno de preguntas en una conferencia, creo que fue a raíz de una conferencia que dio Jesús Lainz, me parece, en Oviedo. Y entonces dijo, porque hablaba de que claro, que con buena voluntad que esto se podría cambiar, y decía Gustavo Bueno, dice, no, es que no pueden hacer nada, es que ni el PSOE ni el PP pueden hacer nada, dice, porque tienen una fuerza de choque en Cataluña, por ejemplo, que es una cuestión de fuerza. Entonces, no lo hacen porque no pueden, ¿no? Y esta es la cuestión en política, y con eso de alguna forma se concluye en el epílogo del libro, ¿no? Por mal que pueda sonar a muchos liberales, en política es que todo es potencia, todo depende de la fuerza que se tenga. Otra cosa es que eso luego se revista con ideología, con construcciones que lógicamente, claro, Estados Unidos cuando va a invadir un país para quedarse con su petróleo o para someter a un determinado régimen, etcétera, claro, no va a decir que hace esto. Lo que dice es que va a defender la democracia, los derechos humanos, la libertad, todas estas cosas, ¿no? Pero esto es un constructo ideológico, evidentemente es la fuerza, la potencia de Estados Unidos lo que le permite actuar de esta forma, porque si no, no podría hacerlo, ¿no? Entonces, reivindicar el modelo católico en realidad no es que se quiera volver al antiguo régimen, sino que lo que se dice aquí es que el sistema liberal, por una serie de razones, no ha funcionado para las Españas y las Rusias, porque a pesar de todos los cambios y la implantación del modelo liberal, la constitutio, digamos, histórica del mundo hispánico y el mundo ruso es distinto, ¿no? Es efectivamente diverso, es plural, es anatómico, pero históricamente ha sido una entidad unitaria, ¿no? A pesar de su diversidad. Entonces, puesto que el catolicismo ha sido, dijéramos, la teología política que ha funcionado durante 12 siglos o más, pues seguramente eso está más dijéramos, de acuerdo con la naturaleza histórica de lo que han sido las Españas y las Rusias. Además, en el liberalismo, estas instituciones liberales, individualistas, funcionan mientras se ocupe el centro del sistema, ¿no? Desde el momento en que Estados Unidos, concretamente Estados Unidos, viera peligrar su posición y pasaría a ser un país periférico también respecto a China o la potencia que sea, y veríamos, y lo veremos como seguramente en Estados Unidos, de hecho ya empezamos a verlo con Trump, por ejemplo, y demás, ¿no? Cómo se volverían a defender políticas totalmente proteccionistas, nacionales, en cierta forma antiliberales, en ese sentido globalista, ¿no? Individualista y demás, porque claro, entonces la situación ha cambiado. Lo que conviene entonces es defender una posición nacional que hoy es la que defienden la mayoría de los estados, de ahí un poco el reforzamiento de la cuestión nacional, porque no pueden ser imperios, por lo menos de momento. Y entonces, claro, pues tienen que volver a reivindicar de alguna forma el Estado, ¿no? Y en esa dinámica yo creo que estamos actualmente. Bueno, si hay alguna intervención más, tendría que ser ya muy rápida. Una sola. Dándole siempre vueltas a esto de la penetración del angloimperio en el sistema de estados mundial a través de la dialéctica de estados, siempre me ha llegado muchas veces a la cabeza la idea de que cuando él hace la diferencia, el profesor Gustavo, de imperio generador e imperio depredador, yo creo que lo hace en un acto de bondad hacia el angloimperio, porque en realidad imperio solo puede ser generador. Lo otro es un ataque de destrucción de riqueza y de aniquilamiento de los territorios. Atila, o sea, por donde pasa, destruye. Llamar eso imperio, yo como cristiano católico, aunque no sea practicante, me choca mucho con mis estructuras mentales. Porque lo que en esencia dices tú ahí en el libro del catolicismo como generador, habrá gente que cuando lea el libro creerá que es que queremos ser otra vez clericales y en el fondo no es así. Lo que ocurre es que el catolicismo hereda toda una enorme carga filosófica del hombre que sale a las cavernas y empieza a pensar y le va dando vueltas y le va dando vueltas, y a través de la patrística y después de la normativa cristianizada desde San Pablo en adelante y ya la Escuela de Salamanca lo borda, nos da las herramientas definitivas para generar y ser capaces de llegar a México en 1530, que es una panda de tribus, y 40 años más tarde tiene universidad y es más rica que muchas ciudades europeas. Es una forma de pensar, ¿no?
Sí, hay un autor, Marcelo Gullo, que estaría en tu línea, ¿no? Diferencia entre imperio e imperialismo. El único imperio sería el generador, el imperio que llamamos aquí civil, constructor también, que decía Julián Marías. Bueno, aquí partimos de la noción de imperio como potencia, ¿no? Y también desde esa visión un poco clásica, ya que venía de la doctrina romana, por ejemplo en Cicerón y demás, de que el poder para existir tiene que ser unitario, ¿no? Entonces el imperium es el poder, y ese poder se puede ejercer de varias maneras. Entonces hablamos de dos tipos básicos de expansión. Si entendemos imperio como el ensanchamiento de un Estado, la incorporación a sus estructuras de esos otros territorios sobre los que se va expandiendo, entonces sí, efectivamente habría que reconocer que imperio, estrictamente hablando, solo sería eso que llamaba bueno generador, el imperio generador, o el imperio civil, ¿no? Que diría Sepúlveda, por ejemplo. Pero bueno, el imperio depredador en realidad, por eso también diferenciamos entre lo imperial, para referirnos a la época católica, digamos, ¿no? A la era católica, y lo colonial, ¿no? Para referirnos a la época de la expansión extractivista, típicamente de la época, digamos, capitalista, liberal, del siglo XIX y XX, ¿no? O sea que tiene sentido también esa reflexión. Bueno, ¿alguna cuestión más rápida? Bueno, si no hay nada más, vamos a dar por cerrado el acto, no sin agradecerle a José Ramón que nos haya expuesto las tesis fundamentales del libro, y desde luego agradeciéndole que lo haya escrito y que nos haya brindado pues esta aportación para tratar de comprender tanto las claves de la geopolítica actual como lo que es la esencia o la identidad del orbe ruso y del orbe hispánico. Muchas gracias, pues, y antes de cerrar el acto voy a anunciar, siempre tiene que haber un momento para la publicidad, que la Sociedad Cultural Gijonesa organizó, junto con el Festival Internacional de Cine de Sisión, el Cineclub 60, que el próximo sábado va a ofrecer en la Escuela de Comercio, en el Salón de Actos, El Gato Pardo. Se le proyectará El Gato Pardo en versión original de Luchino Visconti. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y les emplazamos a nuevas actividades de nuestra sociedad. Muchas gracias.